El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Lo malo de rezar el breviario en la tablet es que das al botón y te salen ya las oraciones, pero yo creo que hoy el que se encarga de eso se ha olvidado de San Atanasio, que hoy era memoria, y yo no he caído en la cuenta. Pero San Atanasio es una figura muy interesante y hago propósito mañana de contaros su vida, porque quiero refrescar la vida de este gran obispo. Entonces entenderéis por qué es memoria obligatoria en toda la Iglesia. Hoy nos aparece en este Evangelio el Espíritu Santo como promesa. Cuando venga el defensor que os enviaré, realmente un sermón sobre el Espíritu Santo encajaría maravillosamente bien con el sermón que tuvimos ayer sobre el enviado de Yahvé. Después de la segunda persona, por fin ya el Espíritu Santo. Pero vamos a guardar ese sermón hasta el día de Pentecostés. Si os fijáis, la misma liturgia concatena las predicaciones de un modo natural. Pero hoy, ya que es un día de diario, solo quiero decir dos palabras acerca de que he salido a pasear al campo con un amigo y en este principio de mayo, con la temperatura que hace tan buena después de todas las lluvias, el campo estaba, ya os lo podéis imaginar, verde, exuberante, lleno de flores por todas partes, como un jardín natural por todas partes, de amapolas, margaritas, mariposas, menos conejos que todavía no hemos visto saltar por allí, había de todo. Y el campo, en su belleza, es una predicación de Dios. Es una predicación, iba a decir silenciosa, pero claro, los pájaros forman un coro formidable. Si uno se calla y los escucha todos a la vez, y de vez en cuando alguno más raro, es una predicación hasta que se puede escuchar. Es curioso que el mismo Dios que ha creado una predicación en la que podemos caminar, es una predicación en la que nos podemos meter, tocar, escuchar, adentrarnos en ella. Y todo habla de Dios. A veces se necesita alguien que te guíe y que te diga, fíjate en este detalle, y en este otro, y en el de más allá. Y con un buen guía todavía se aprecia más cosas que a uno mismo no se le ocurriría. El mismo Dios que ha creado esa predicación tangible, que es una locura pensar que esos son meramente átomos agitados
y dejado rodar durante millones de años y ya está. El mismo Dios que ha creado esa predicación nos ha creado una verdadera predicación suya de palabras. Otros prados de versículos de la Biblia, colinas de capítulos de la Escritura, la majestad casi como de una cordillera de algunos libros, como por ejemplo el de Isaías, los grandes profetas, frente a los menores, los grandes libros como el Éxodo. Dios, que ha creado una predicación silenciosa, tangible, visible, ha metido dentro de esa predicación su misma palabra expresamente. Él nos guía. Lo mismo que en esa predicación de la naturaleza, esa gran parábola de la naturaleza, viene también alguien que te la explique, que te guíe, que te muestre senderos, cosas en las que no habías creído. Lo mismo pasa con esa creación suya que es la Escritura. También, a pesar de ser eso una predicación, viene muy bien que haya una predicación que nos guíe por los senderos de la palabra de Dios. Si os fijáis, todo encaja de un modo formidable y maravilloso. Todo habla de Dios. Tenemos que estar cerrados para no captar la belleza y el mensaje que hay detrás de esa belleza. Y tenemos la palabra que nos guía en ella. La palabra unida al coro, casi como de pájaros, de todos los que han explicado, han guiado a través de la palabra de Dios. Así que la vida se presenta como un viaje delicioso a través de la obra de Dios. Es cierto que solemos estar encapsulados en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio trabajo, pero en la medida en que nos mejoramos a través de esto, hasta el propio trabajo puede ser transformado en algo agradabilísimo, en algo que complementa esto otro que he dicho: la lectura de la palabra de Dios, la escucha de la voz de Dios en su palabra, la visión de la obra de Dios en la naturaleza. Nadie puede decir que no tiene tiempo. Hasta el que menos tiempo tenga aquí, bueno, menos las monjas de clausura, no me había dado cuenta, pero todos los demás tenéis un tiempo para ir a escuchar esta otra predicación de la naturaleza. Os podéis sentir culpables si no hacéis un pequeño esfuerzo. Y las religiosas de clausura, que me he metido hablando del campo a religiosas de clausura, incluso esto que acabo de decir es un acicate para vuestra vocación. Es decir, aunque no me había dado cuenta de este detalle, de que no podéis salir de los muros de aquí, dándoos cuenta de lo mucho a lo que habéis renunciado, es un acicate de decir: tengo que hacerlo bien. O sea, no he pagado un precio pequeño, he renunciado a tantas cosas, luego, ya que he hecho lo más, ahora voy a aprovechar el tiempo en esa obra más grandiosa que incluso la naturaleza material, que es el mundo espiritual, que es un convento de clausura. Cuando a mí me hablan lo maravilloso que es el matrimonio, en esta época pocas veces, pero ocurre que hay algunos que me hablan el paraíso, que es eso es un acicate para mí, diciendo: he renunciado a esto, luego hay que hacer muy bien mi vocación, mi trabajo, dado que he pagado ese precio. Así que esta ha sido una predicación en la que cada uno recibe una parte, pero muy distinta: las de clausura para lo suyo, los otros laicos para lo vuestro. Que todos nosotros nos esforcemos por escuchar la voz de Dios, que sobre todo
en primavera, en este lugar del mundo, habla con una voz que no se vuelva a escuchar en todo el año. Y eso que a mí me encanta el frío y el invierno, pero hay que reconocer que está maravilloso el campo a solo un cuarto de hora en coche de este convento.